de Matusalén, acerca de Enoc. ¿Recuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Enoc. ¿Qué aprendimos? Para los que no vinieron, los que hoy están por primera vez, puedan contextualizarse. ¿Qué aprende usted de Enoc? Que caminó con Dios. Ya usted sabe cuántos años vivió Enoc. 365 años, los mismos días que tiene el año. Es fácil para que usted se acuerde. 365, para que todos los días usted recuerde que debo caminar con Dios. ¿Qué otra cosa aprendió usted de Enoc? ¿A los cuántos años se convirtió él? A los 65. Y especialmente, ¿por qué? ¿Cuál fue el punto de quiebre para que Enoc? Bien, por el nacimiento de Matusalén, que era el mensaje de Dios para la propia vida de Enoc y obviamente para el mundo conocido era un mensaje también. Bien, en esta mañana usted ha recibido su yadá y seguramente ya usted lo ha mirado y ya sabe de quién vamos a hablar en esta mañana. ¿De quién vamos a hablar en esta mañana? De Noé. Noé es el personaje que en la Biblia, o uno de los personajes en la Biblia, que quizás es el más conocido, o uno de los más conocidos, porque de una vez yo sé que desde niño a uno le muestran un arca y uno de una vez, Noé. A uno le hablan de animales y uno de una vez, Noé. Y tiene mucha relevancia dentro del contexto general del conocimiento del ser humano, la vida de Noé. Pero es interesante que sabemos eso de Noé. Hay inclusive películas, y películas no precisamente narrando la historia bíblica, sino películas que adaptan la vida de Noé y la exponen o la presentan de una manera moderna. Yo no sé si han visto una película ahí con un senador, con un político, y entonces pasa todo lo de Noé, aunque no es la historia bíblica, pero tiene referencia a Noé. Pero es interesante que de Noé se sabe eso, que fue el que estuvo dirigiendo el arca, que fue el que llevó muchos animales en el arca. Pero de la vida de Noé, la verdad, pues usted puede saber algunas cosas, pero es mucho lo que podemos aprender de la vida de Noé, aparte de lo que ya sabemos. Y en esta mañana, pues yo quiero que veamos en la vida de Noé algunos aspectos que lo hacen excepcional. A propósito, quiero que corrija, por favor, y pido disculpas porque ahí hay un error gramatical en la palabra excepcional. Falta una C. Por favor, colóquele la C. Es que el computador me hace quedar mal a mí. Entonces, colóquele, por favor, la C a excepcional. Es EXC. Colóquele ahí la C porque no me gusta cuando se van esos errores gramaticales ahí porque... Entonces, por favor, corrija allí excepcional. Y es que precisamente Noé hace parte de esas personas en la Biblia que la podíamos llamar como una excepción. ¿Qué es una excepción? Bien, el que marca la diferencia, el que se sale de lo común, el que tiene unas características que lo distinguen de los demás. Esa es una excepción. Y Noé es uno de ellos. Es más, vaya por favor a Génesis capítulo 5. Váyase a Génesis capítulo 5
Y si usted se da cuenta, desde Adán, que comienza la genealogía ahí en el capítulo 5, cada vez que va exponiendo el hijo que nace después de él, dice, y murió. Mire por favor en Adán, capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? 5:5. Listo. Y de ahí en adelante, usted sigue leyendo todas las generaciones que va presentando y terminan diciendo, vivió tantos años y murió. Ahora, si usted va al final del capítulo 5, mire por favor, vamos a leer del versículo 28, hasta el 32, por favor. ¿Alguien puede leer este pasaje? Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová mató. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, que engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Diciendo Noé 500 años, y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Note que al llegar a Noé, que es el 10º de la generación, de la genealogía de Adán, a partir de ahí ya empieza a narrar algunos aspectos de la vida de Noé distintos a todas las generaciones anteriores, porque ya ahí no se narra. Ahí en la presentación que se hace no dice, y nació Noé y tuvo sus hijos y murió a los tantos años. No, sino que dice el versículo 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y comienza el capítulo 6. Y capítulo 6, 7, 8 y hasta el 9 se narra toda una serie de acontecimientos de la vida de Noé, especialmente relacionados con el diluvio y el arca y la construcción del arca. Y por favor, vaya y mire los últimos versículos del capítulo 9, por favor. 9:28. Solo hasta 4 capítulos después de presentar la genealogía es que se dice que murió Noé. Solo después de 4 capítulos donde expresa o esboza toda una serie de situaciones de la vida de Noé. Ahora, si usted mira capítulo 10 y capítulo 11, está la genealogía de los hijos de Noé. Y específicamente en el capítulo 11, mire el capítulo 11, versículo 10. 11:10, por favor. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad, de 2 años después del diluvio. Note que empieza a hablar de la genealogía de ¿quién? De Sem. ¿Y quién era Sem? El hijo de Noé. El hijo de Noé. La línea de donde viene el siguiente personaje que usted encuentra en el versículo 26. Allí termina la genealogía de Sem. En el versículo 26 del capítulo 11. ¿Qué dice? Ay, ¿a quién le llama la atención de allí? Abraham, el padre de la fe. Es decir, Noé hace un puente de transición de una manera excepcional. O sea, desde la misma presentación de Noé se ve
la intención de Dios para que usted y yo hoy, al leer la palabra, lo veamos como una persona excepcional, distinta. Él fue el puente de transición entre la generación de Adán y la posteridad de Abraham. Y después seguirá, claro, la genealogía de Abraham. Pero me llama la atención, y es lo que quiero recalcar aquí, que Noé es ese puente de transición que inclusive es una transición apoteósica, porque hasta él pues venía un mundo conocido y fue destruido completamente. Y él, digámoslo de esta manera, comienza un nuevo mundo con él y su familia. Con él y su familia. Pero precisamente quiero resaltar aquí el primer aspecto, y es que Noé fue pionero. ¿Sabe usted lo que es pionero? Es el que inicia algo, el primero de algo. Mire que Noé fue el primero junto con su familia en iniciar un nuevo mundo después del diluvio. Mire 9:1, por favor, de Génesis. Esas palabras, ¿a quiénes fueron dadas con anterioridad? A Adán. O sea, Dios le dijo a Adán cuando lo creó: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fueron las mismas palabras que le dio Dios a Noé. O sea, que fue pionero en iniciar un nuevo mundo conocido. O sea, un nuevo mundo. Él y su familia. ¿Cuántos iban a propósito? ¿Cuántos se salvaron? 8, 7, 9, 8. 8. Él, la esposa, los 3 hijos y las esposas de cada uno de sus hijos. Es decir, 8 personas. Pero él era el jefe. Él iba dirigiendo esa familia. Noé fue pionero porque fue la primera persona con quien se utilizó el término pacto. En la Biblia, usted mira y aparece por primera vez la relación y el término pacto con relación a él, precisamente para manifestar lo que se conoce en teología como el pacto noéico. Así se conoce. Ya anterior había habido un pacto con Adán, pero es interesante que la palabra pacto se utiliza por primera vez con relación a Noé. Hay otro término que es conocido también, o mejor, que identifica a Noé como pionero, y es altar. Si usted mira en Génesis 8:20, vaya a Génesis 8:20. Noé fue el primero en edificar un altar formalmente para Dios. Anterior sí había existido la ofrenda de Caín y Abel, pero dice la Biblia que trajeron una ofrenda. No da detalles de precisamente ese lugar que se conocía y se conoce como altar. Noé fue el primero que edificó un altar formalmente. Entonces mire que Noé tiene unas características especiales, primero por ser pionero, pero en segundo lugar, y aquí es donde quiero como ampliar un poquito y detallar algunos aspectos, es que Noé fue un hombre diferenciado. ¿Qué entiende usted con diferenciado? Diferente. Eso por la gracia de Dios. La diferencia no siempre es negativa, porque a veces nosotros pensamos que si alguien es diferente es porque es raro
es porque no. Muchas veces la diferencia es la bendición de Dios. Y creo que Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y vamos a considerar a la luz de Noé esas diferencias. Vaya por favor y vamos a meditar en dos textos del capítulo 6, los versículos 8 y 9. Génesis 6, 8. Vamos a iniciar con Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, un versículo cortico, pero con mucha enseñanza. Y la primera enseñanza la vamos a tomar de la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en ese versículo? Pero. Y ya ahí hay una enseñanza. ¿Por qué? Cuando se usa la preposición pero, ¿qué significa? Que viene hablando de algo, y ahora dice, pero Noé, es decir, esto es distinto. Ya aquí, inicialmente, Noé se presenta como una persona distinta. ¿A qué? Usted me puede mirar el contexto, es decir, los versículos anteriores. Todos los hombres que habían pecado. ¿Por qué se ha O sea, que iban a acabar con estaba hablando del contexto anterior de que se iba a acabar con toda la humanidad. Y dice, pero Noé, o sea, el único que fue distinto y cayó gracias fue Noé. Aquí es interesante que tanto el contexto anterior como el contexto posterior lo diferencia. Mire usted, por favor, los versículos 11 y 12. Ajá. Pero Noé, es decir, había un mundo identificado por la maldad. La gente se caracterizaba por el pecado, pero Noé, entonces indiquemos aquí que la diferencia de Noé se puede catalogar como santidad, porque lo contrario al pecado es santo, y Noé era un hombre santo, porque marcó la diferencia de maldad del mundo. Y ya aquí hay enseñanza para usted y para mí. ¿Es usted diferente? Podemos decir, pero Fernel es distinto al comportamiento de pecado del mundo, o soy del común. Dios nos ha llamado, al igual que Noé, a ser excepcionales bajo su gracia. Mire usted los versículos que leyó el hermano Alexander, es decir, versículos 11 y 12. ¿Cuál es la palabra que se repite? Por lo menos creo que se repite 4 veces la expresión. ¿Cuál? Bien, corrupción. Uy, pero eso es nuevo para nosotros, ¿verdad? Esa palabra. No es, casi que yo no la escucho. Muy rara esa palabra, corrupción. Mire usted que la santidad de Noé contrasta con la vida de corrupción de ese momento. Ahora, cuando nosotros hoy hablamos de corrupción, yo sé que usted tiene en su mente en los políticos. Pero si somos honestos, el problema está desde nuestro propio corazón. Porque desde que usted comienza a manipular algunas cosas para que le salga más barato la energía eléctrica, hacer algunos truquitos que se hacen en el contador, todo eso es corrupción.
todo eso es corrupción. Y usted critica a los políticos de corruptos. Desde que usted empieza a manipular la cosa, desde que usted empieza a decir algunos datos para que le salga bajito el CISBEN, todo eso es corrupción. Todo eso es manejo de corrupción. Ah, pero esto lo hacen en los políticos. Ah, no, eso era en el tiempo de Noé. Pero Noé, ese pero, me indica a mí que debo llevar una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de transparencia, una vida conforme a la santidad de Dios. Y creo que es un llamado bastante fuerte para revisar en nuestro propio corazón. Ahora, no solo dice, pero Noé, sino que dice pero Noé halló gracia. Y ese es el segundo aspecto que quiero resaltar, la gracia de Dios manifestada en la vida de Noé. No solamente la santidad, sino la gracia. Y note que dice que halló gracia. ¿Quién halla a quién? Porque casi que uno como que a veces piensa que Noé era muy bueno y entonces Dios dijo, ay, mira, este muchacho sí es bueno, voy a manifestarle mi gracia. No, note que es la gracia de Dios, no es la conducta buena de Noé. Sí, me explico con eso, porque uno como que lee así y uno lleva como la idea de que, Noé se distinguió y por eso Dios lo tuvo en cuenta. Porque gracia es la manifestación del favor de Dios, en este caso en la vida de Noé. Es la manifestación del favor de Dios. Eso es gracia. Pero el concepto completo es que esa manifestación del favor de Dios se da aunque yo no lo merezca. Les pregunto, ¿Noé merecía la manifestación de su gracia? No, porque Noé lo estoy presentando como un hombre excepcional, pero también pecador, igualito que usted, igualito que yo. Y por eso yo puedo predicar de él, porque yo digo, bueno, es posible para todos. O sea, Noé no tenía ninguna particularidad única. No es igualito a nosotros. No habla mucho de su familia, pero yo estoy seguro que tuvo situaciones con su esposa, peleas. Por aquí no, ustedes no. Eso es allá, nosotros no. Usted no pelea con su esposa, es que el que estoy diciendo eso. Pero igualitos, pero sí con la expresión de la gracia de Dios sobre él. Dice que halló gracia. Es decir, la gracia de Dios se manifestó sobre él. Ahora, no, el versículo termina dándonos otro concepto. 1, santidad. 2, gracia. ¿Y cómo termina el versículo? Pero Noé halló gracia. Ahora vemos a Dios con ojos, ante los ojos de Dios. Dios es espíritu, por lo tanto Él no tiene ojos. Él no tiene ojos. Y ahí dice que los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Me puede usted ayudar? ¿Sí o no? Porque yo lo que sé es que Él es espíritu, que Él no tiene ojos. Y ahí dice que ante los ojos de Dios.
esa es una figura literaria que la Biblia usa, y le voy a dar el nombre no para que se asuste, sino para que lo tenga en cuenta. Se llama antropomorfismo, una palabra ahí bien rara. Es que en la traducción Dios permite que, aunque Él no tenga ojos, Él supervisa. Que aunque Él no tenga ojos, Él está pendiente. Él está cuidando, Él ve, aunque no tenga ojos. Para nosotros era necesario que lo entendiéramos a Él con ojos. Porque si no, ¿cómo hago yo para saber que Él sí ve? Pero Él no tiene ojos. Pero aunque Él no tiene ojos, Él ve. Él supervisa. Y ahí específicamente está manifestando la supervisión de Dios sobre la vida de Noé. Es decir, que Noé hasta aquí es un hombre diferenciado porque él en su vida notificaba la santidad de Dios, la gracia de Dios y la supervisión de Dios. Ahora, de manera práctica, ¿cómo manifiesta usted de manera práctica la supervisión de Dios? Le pregunto, usted ¿cómo manifiesta la supervisión de Dios? Si usted sabe, voy a poner el ejemplo de los hijos. Si los hijos saben que yo como papá lo estoy viendo, ¿cómo es el actuar de ese muchacho? ¿Cómo es el actuar de ese muchacho? Él pecaría igual, él entraría a pornografía, entraría igual. ¿No lo hace? ¿Por qué? Porque está siendo supervisado. Porque reconoce la omnisciencia de Dios. Porque sabe que Dios está presente. Entonces la vida mía empieza a ser diferenciada porque ya yo no peco. Ya yo no peco porque sé que Dios me está viendo. ¿Por qué yo peco con tanta facilidad? ¿Por qué yo peco con tanta facilidad? Porque ignoro que Dios me está supervisando. ¿Sí o no? Si yo soy consciente de esa realidad, si yo tengo en dependencia de Dios la conciencia de que Dios me está viendo en todo momento, mi vida empieza a ser diferente. Seguro que empieza a ser diferente. Porque mis actos de pecado, y especialmente voy a calificarlos así, voy a hacer una calificación, esos pecados, ¿cómo se llama? Tapados. Porque hay pecados manifiestos, pecados públicos, digamos. Pero hay una serie de pecados que todos desconocemos y que son los que nosotros hacemos allá detrás de. Esa clase de pecados no serían realidad en nuestra vida si yo soy consciente de que estoy delante de los ojos de Dios. O simplemente decido revelarme. Sí, bien. Gracias, hermano Javier, por dar ese aporte. Sí, lo que dice el hermano Javier también es importante, porque yo puedo ser consciente de que Él me está viendo, pero aún en mi acto de rebeldía, yo puedo decir, me importa, ¿sí o no? O sea, pero note que cuando dice aquí que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, está manifestando esa realidad de Noé para él llevar una vida de santidad, una vida de gracia y una vida
y podríamos hasta, suena redundante y repetitivo, pero de santidad también. ¿Por qué es eso? Es una vida muy transparente delante de Dios. Es más, el concepto de integridad es que yo sea en privado como soy en público. Eso es integridad. Que yo en privado sea como soy en público. Por ahí hay un chiste viejo de un predicador que predicaba acerca del hogar, y entonces en su predicación de cómo debía ser y cómo era el hombre de Dios en el hogar y tal cosa, entonces terminó el sermón y la esposa le dijo: mi amor, nos vamos a vivir aquí al templo, nos venimos a vivir aquí al templo. Digo, ¿por qué? Digo, porque usted aquí es el mejor marido. Aquí usted es el mejor marido, entonces yo me vengo a vivir aquí, porque en la casa ya usted es otro. Entonces, es eso. Ahora, por favor, mire el versículo 9. Y este está muy fácil porque está ahí. Este no hay que hacer ni un análisis. Hay dos características más de Noé como diferenciado. ¿Cuáles? Varón justo. ¿Y cuál otra? Y varón perfecto dentro de sus generaciones. Es interesante que si usted va y busca otros pasajes del Nuevo Testamento, voy a darle uno, segunda de Pedro 2:25. Por favor, alguien me lee segunda de Pedro 2:25. Uy, carámbale. Otra que me hace el computador. ¿Será primera de Pedro? No, tampoco es. Habla de la justicia. Ay, carámbale. 2:5. 2:5. Léalo, hermano Juan Carlos, por favor. Si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, Ese es. con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Gracias, hermano. Corrijan, por favor, allí, porque en el Yadá está segunda de Pedro 2:25, es segunda de Pedro 2:5. Quítele ese 2. Gracias, hermano Juan Carlos. Entonces, note que dice ese texto de Pedro que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Bien, pregonar es predicar, es publicar, es anunciar. Y lo que anunciaba era la justicia. Ahora note, ¿la justicia de quién? De Dios. O sea, cuando dice que no era varón justo, no era la justicia humana, era la manifestación de la justicia de Dios en él, lo que se conoce como justificación. Es la obra de justicia en la vida de Noé manifestada, obviamente en actos. Usted no podrá ser justo si usted no ha sido justificado por Cristo. Es así de sencillo. O sea, la justicia que usted practica separado de Dios no es justicia. O sea, no hay justicia si usted no es justificado por Cristo. Noé fue justificado por Dios y por eso él pregonaba la justicia. Y hay otros pasajes donde a mí me llamó la atención que resalta la justicia en la vida de Noé como una expresión de Dios en la vida de Noé. Y ahora dice varón
perfecto. Ese término perfecto, de pronto para algunos de nosotros cae así como que, pero perfecto, pues nosotros decimos solo Dios. Y sí, es verdad que Dios es el perfecto por excelencia, pero cuando habla el término allí de perfecto, está indicando acabado. Y en ese sentido es la idea de maduro. O sea, la Biblia utiliza no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la idea de perfección como alguien que está en un proceso de madurez por la obediencia. Es decir, dicho de otra manera, la obediencia lo califica a usted como perfecto. Imagínese eso. La obediencia lo califica a usted como perfecto. Esos capítulos del 6, 7, 8 y aún hasta el 9, lo que se destaca de la vida de Noé es la obediencia. Y obediencia tremenda, porque imagínense que Dios lo mandó a publicar que venía un diluvio cuando ni siquiera había llovido. En ese momento, el mundo hasta ese momento no conocía un aguacero. Solamente la tierra se mantenía por lo que se conoce como el rocío. Pero no había caído un aguacero. Y Dios le dice, dígale al mundo que va a venir un diluvio. Y él se fue a publicar eso. Dios le dice, haga un arca con estas especificaciones. Y dice de manera literal, y lo hizo así Noé. Hacer un arca cuando ni siquiera había caído un aguacero. Obedecer incluye fe. Usted no podrá obedecer si no cree. Hay que creer para obedecer. Y por eso la obediencia sale de la fe. La obediencia sale de la fe. Si usted no obedece, usted tiene problemas de fe. Y eso lo califica a usted como perfecto. Entonces, digamos que Noé era diferente, diferenciado. Tenía una vida que lo identifica como un hombre excepcional. Terminemos la reflexión en esta mañana diciendo que en tercer lugar Noé es referenciado. Primero pionero, diferenciado, diferente, y ahora referenciado. Es decir, que Noé es una referencia. Por ahí hay un chiste que dice que los calvos son buenos como referencia. Porque en un montón de gente así dice, mire, la persona que está al lado del calvo es la que yo necesito. Entonces sirve como referencia un calvo. Noé es referencia, pero ¿sabe de qué es referencia? De Cristo Jesús. Noé es referencia de Cristo Jesús. Y hay dos datos muy importantes que me dan referencia de Cristo Jesús. Vaya por favor a Génesis capítulo 5. Génesis 5, 28. Génesis 5, 28, ¿qué dice? Vivió la mente 182 años y engendró un hijo. Listo. Hasta en eso es diferente la narración, porque si usted mira toda la narración que se hace de los anteriores, siempre indica que tuvo y le da el nombre de una vez, no coloca la palabra un hijo. Mire, revise, por favor. Mire, por darle un ejemplo. ¿Qué versículo, hermano? 26. Eso es. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec. Y así todos. Es decir, que a todos les iba diciendo,
y engendró a fulano de tal. Pero aquí dice que engendró un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia me da ese énfasis de decir que engendró un hijo? Y note que Lamec, el papá de Noé, tuvo más hijos. Pero aquí dice que tuvo un hijo, para hacer referencia al unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, desde allí se está notificando esa particularidad de referenciar a Noé como un hijo especial. Ahora, esa especialidad se puede explicar con el nombre. El término Noé significa llevar al descanso, llevar al reposo, llevar al consuelo. El término Noé significa llevar al descanso. Por favor, lean Mateo 11:28. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y quién es el que dice ese? ¿Quién es ese mí? Jesucristo. O sea, ¿sí nota cómo aún esa referencia de un hijo que lleva al descanso está indicando una proyección de Jesucristo como el único que da descanso? Y claro, para ese momento, pues había un mundo, como ustedes lo leyeron, corrupto, entregado a la violencia, y alguien tenía el mensaje para que esa tribulación, para que esa perturbación que el mundo vivía, entrara al descanso. Y era Noé. Noé era el que estaba llevando ese mensaje. Tristemente, solo lo escucharon 7 personas. Porque su familia, cuando estuvieron con él, fue porque lo escucharon, porque aún los hijos pudieron haberle dicho, no, papá, usted está loco. Pero los hijos le caminaron, la esposa le caminó y las nueras le caminaron. Es decir, que el mensaje de Noé tuvo eco en 7 personas. Imagínense, para todo un mundo. Pero ese era el plan de Dios. Hoy en día es igual. Hoy en día se está predicando a Jesucristo como el único que puede darte descanso. Pero la verdad, son pocos los que están escuchando el mensaje. Yo espero que usted que ha venido aquí esté escuchando ese mensaje. El mismo mensaje, es el mismo mensaje que daba Noé, es el mismo mensaje que está dando hoy. El único que da descanso es Jesucristo. Y hay que creer en Él. Y hay que confiar en Él. El mismo mensaje. Pero note, vino el juicio y solamente 7. Hay un juicio proyectado. Y no es mentira. Dios va a manifestar su justicia muy pronto. Y ya hay evidencias de ese cercano juicio. Pero la gente hoy ignora. La gente hoy vive según sus propios criterios y no toman el mensaje divino de abrir su corazón, de que la gracia de Dios se manifieste en el corazón a través de Jesucristo. Concluyamos entonces leyendo, y vamos a leer todos, por favor,
Génesis capítulo 6, versículo 22. Y este versículo está como referencia de la obediencia de Noé, pero creo que es un versículo que me reta a tomar el modelo de Noé en mi vida. A la voz de tres leamos Génesis 6, 22. 1, 2 y 3. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Estamos dispuestos a hacerlo igual a Noé? Lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios nos está llamando hoy pues nos hace un llamado primero a reconciliarnos con Él, a que busquemos de Dios, a que nuestro corazón pueda abrirse para Cristo y a través de un acto de arrepentimiento, a través de un acto en donde yo reconozca mis pecados, reconozca que no puedo por mi propia cuenta llevar una vida agradable a Él y que necesariamente le necesito a Él y acudamos a Él, pues es ese el llamado que Dios está haciendo. Pero también hace un llamado para la iglesia y especialmente para la obediencia. Dios nos está haciendo llamado vez tras vez para que ajustemos nuestra vida y al igual que Noé, marquemos la referencia, seamos diferenciados. Somos diferentes y a veces, especialmente con los muchachos, se lucha un poquito porque claro, hay un mundo que está muy encima, especialmente de la juventud. O sea, está influyendo mucho en la juventud. Y claro, uno entiende que el muchacho tiene ese mundo ahí como tan llamativo, pero que igual, si usted es joven, es de Dios, usted no es del mundo. Y debe marcar la diferencia. Dice, pero Noé, y podía usted colocar su nombre, pero Fernel. O sea, es marcar la diferencia a un mundo. Y yo sé que a veces eso cuesta, y a veces cuesta amigos que están ahí alrededor, y claro, uno el diferente. No, que lo invitan a tomar. No, yo no tomo. ¿Por qué? No es que estoy enfermo, es que me tomé unas pastillas. ¿Sí o no? A veces. No, pero eso no ocurre aquí tampoco. Eso. No tomo. ¿Por qué? Porque soy de Cristo y ese acto no me conviene. Y no está bien que yo haga eso y por eso no tomo. Porque yo pertenezco a Cristo. Somos diferentes. Y que el Señor nos ayude. Ahora, digo que los jóvenes, no con esto estoy diciendo que el resto, los viejos también. Salomón, su situación de caída fue cuando ya era viejo. Así dice la Biblia. Que cuando ya era viejo fue cuando tuvo todo ese montón de mujeres. Las mujeres desviaron el corazón, imagínense. O sea, cuando joven tuvo la capacidad de mantenerse, pero después de viejo. Entonces también los viejos. O sea, esto no es para los jóvenes solamente. También los viejos debemos marcar la diferencia. Que el Señor nos ayude. Sí, hermana Diana. Claro, eso es.
Bien, gracias Diana por recordar eso, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del Señor. Y como tal, debemos representar al Señor. Ese es nuestro Señor y representémoslo bien. Representémoslo bien con su justicia. Representemos su justicia, su santidad, su gracia. Todo eso fue lo que representó Noé. Incline su